La cosa es que, claro, en un momento ya estaba como, ya uno quiere botar la toalla, ya no falta mucho, pero ya está uno agotado y todo eso. Y ahí pensé en ellos y les pedí que me dieran fuerzas, y el hecho de recordarlos, de recordar sus sonrisas y todo eso, era como el combustible realmente que necesitaba, ¿no? En ese momento para seguir. Y eso, ¿no? Entonces es tenerlos presentes de diferentes formas y cómo ellos, continúas construyendo esa relación con estos seres que han sido parte de tu vida tan profundamente. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo el gustazo de presentarles a una amiga de hace mucho tiempo y que aunque hemos estado conectadas, en realidad no hemos hablado mucho en los años que no nos hemos visto. Mi amiga Jenny, ¿estás por allí? Sí, por acá estoy. Por acá está. Hola Jenny, mi amiga Hola. colombiana también, las 2 colombianas, ahora viviendo acá en Estados Unidos, unas vidas diferentes que la vida, pues, que nos ha traído a estar acá ahora las 2 en Estados Unidos, en estados diferentes, pero estamos las 2 por acá. Así es, Aunque nos así es. conocimos en Colombia ¿hace cuántos años ya? Hace como unos 25 años, yo creo, ¿Será? ¿No será más? Era antes, o sea, o 25 es lo que antes. llevo yo desde que yo me gradué No, del entonces, colegio. claro, éramos estudiantes las 2, Porque entonces no, porque unos vos estabas 27. sí, es cuando vos estabas en la universidad Sí, sí, y yo sí. exactamente. Entonces, y yo aquí hablo de vos y Jenny va a hablar de tú, porque ella es de Bogotá y yo soy de Cali. Entonces, Así es. hablamos hablamos un poquito diferente, aunque seamos del mismo país. Entonces, para los que no sean colombianos, si oyen que yo le digo vos y ella me dice tú o usted, No, usted ya no, saben usted por no qué. usó. ¿No me gusta decir usted? Bueno, porque no soy mayor que vos y tampoco soy un extraño. Entonces, el tú se Claro, usa con familiaridad. Entonces, sí, exactamente. yo hablo de tú y yo hablo de vos. Entonces, ahí dependiendo, ahí se me va saliendo. Mi esposo que también o sea, también creció en Bogotá, entonces también hablo de tú. Bueno, Jenny, entonces, gracias por haber aceptado también estar en este episodio y lo chévere es que el podcast nos reconectó porque ahí fue que primero terminamos hablando por teléfono, aunque hemos estado siguiéndonos en Instagram y Facebook y eso fue de verdad la primera vez que hablamos fue hace unas semanas atrás cuando hablamos sobre el podcast y de tenerte aquí como Ujú, invitada. Entonces, de verdad, así te es. agradezco mucho. No, gracias a ti por la invitación, sí, es un Gracias honor. por estar. Bueno, pues Jenny, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues, bueno, ya dije que vives acá en Estados Unidos. Ahorita, antesito de que empezáramos a grabar, estabas hablando de todas las partes donde has vivido. Entonces, lleva a los audientes, oyentes, ¿cómo se dice ahorita? Es que esa es la Oyentes, oyentes, es que soy súper agringada para la gente ya, si ya han oído otros episodios míos, en español ya se dan cuenta que, como llevo tantos años viviendo en este país, se me salen las palabras ahí como inventadas. pero Entonces, se te sale igual el acento caleño, así que sí tienes se me un sale, pero las excelente palabras español. me las invento, ya veo. Me invento las palabras en español, se me olvida cómo son. Bueno, entonces cuéntanos, entonces después de Bogotá, ¿en qué año saliste de Bogotá? Cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Bueno, Y eh, después te pregunto de tu proceso de duelo, pero quiero que la gente sepa un poquito
de ti, de lo conocida que eres del mundo, de lo, world traveler aquí. Bueno, mi ruta se fue por Cali. De Bogotá, mis primeros 20 años estuve viviendo en Bogotá y después apenas terminé la universidad, encontré un trabajo en Cali, así que bueno, feliz me fui a vivir esa experiencia y bueno, creo que ahí tuve la oportunidad de estar más de cerca con tu familia, con Mm, tus papis, con tus hermanos. Y después de eso estuve, bueno, realmente no fue mucho tiempo porque pues me casé y mi esposo estaba estudiando, todavía sacando su pregrado en Estados Unidos, así que em, vivimos unos 5 o 6 años en Estados Unidos, en el estado de Washington y después en el estado de Massachusetts. Después de eso nos fuimos para Bolivia, porque nuestra idea era, bueno, después de nuestros estudios, regresar a América Latina y nos fuimos a Bolivia, que es donde viven mis suegros hasta el día de hoy, aunque ellos son de Estados Unidos. Y vivimos en Santa Cruz, luego en La Paz. Ahí estuvimos 4 años. Y después, bueno, también el rumbo que da la vida, mm. se nos dio la oportunidad de ir a Tailandia y ahí estuvimos 4 años. Y de Tailandia otra vez fue momento de salir, regresar otra vez a casa, ese deseo de estar. Nosotros decimos casa a América Latina en realidad. Casa, Y sí, casa, no importa en sí, dónde, con tal de que estén con latinos. Sí. claro. Y ahí entonces nos fuimos a Chile. Y en Okey. Chile estuvimos casi 8 años. Y después de Chile, hace casi un año ahora que estamos en Estados Unidos. Entonces, como que dimos un círculo, ¿no? Sí, un ciclo completo, porque empezamos como matrimonio, como pareja en Estados Unidos y 20 años después, no, mentira, no 20 años, 17 para ser exactos, regresamos otra vez a Estados Unidos, estamos en el estado de Washington y bueno, felices, felices de estar acá por un tiempo, no sabemos hasta cuándo. Y Bueno, bueno, entonces definitivamente has viajado, pues, por todas partes. Entonces, de todas las partes que has ido, ¿qué sientes que es como? Bueno, yo sé que dices que hogar es Latinoamérica, entonces, ¿todavía te sientes así estando acá en Estados Unidos otra vez de regreso? ¿Todavía sientes un poquito como de esa añoranza de volver a Latinoamérica? pues esa es una buena pregunta. Yo creo que es un poco ese deseo de explorar el mundo, vivir, o sea, no solamente como viajar y ya, sino nos gusta vivir, ¿no? En otros lugares, tener las experiencias un poco más locales, más naturales. Y bueno, el hecho de saber que el hogar realmente no está en cierto espacio físico, ¿no? Por decir algo, América Latina, sino que es donde estamos. Y Exactamente. ese ha sido un sentimiento que he tenido siempre, desde que salí de casa, de estar con mi mamá y mi papá, mi hermano, siempre fue, bueno, mi casa está donde yo estoy, mi hogar es donde yo estoy, y eso lo hemos vivido en todas partes, entonces eso hace mucho más fácil la adaptación, ¿no? A donde uno está, porque em, tienes ese hogar que está vivo, que está orgánico, que tienes las cosas que son significativas para ti y, y- y está bien. Entonces, volver a América Latina siempre es la posibilidad, ¿no? O sea, ya vivimos en América Latina, vivimos fuera y regresar es como, sí, va a ocurrir en algún momento, ¿no? No Ujú. sé dónde nos iremos a retirar, no sé cómo va a ser eso, como que todavía está está como pendiente, ¿no? No queremos planearlo mucho, más bien vamos así con el Viendo con por el el día. flujo de la vida.
Sí, y hablando de ese flujo, y algo que dijiste, yo creo que algo que tenemos en común es que las 2 salimos o sea, en realidad empezamos a mudarnos en sitios muy parecidos. Tú a los 20 años, pues, que te fuiste para Cali, yo me fui de Colombia a los 18, casi 19 años, también después de graduarme del colegio. Entonces, es como que cuando uno ya ha vivido por fuera, es muy cierto lo que dijiste, que el hogar en realidad está dentro de uno mismo, es centrarse con quién es uno, como que cuando uno está bien con quién es uno y esa relación que uno tiene, y las dos venimos de las mismas creencias también espirituales, em, y con esa relación con Dios también que uno Ujú. tiene, ya de resto como que todo lo demás fluye y uno se siente bien en donde esté, como que con tal de que uno esté centrado en su propia realidad, como que en su verdadera realidad. No sé si Claro, eso tiene sentido, sí, pero sí, sí, totalmente. y no sé si todo el mundo que haya vivido por fuera, de su, digamos que su ciudad natal se relacionen con lo que estamos diciendo, pero por lo menos para mí sí, esa ha sido mi experiencia también. Dice en inglés el dicho de home is where the heart is, el hogar es donde está el corazón, algo así, ¿no? Entonces, donde están las Exactamente, personas que sí, amas, donde está todo eso. sí, sí, sí. Y ese sentido de añoranza que uno tiene de su tierra, o sea, yo siento que estoy en paz con con ese sentimiento de añoranza. A veces digo, sí, extraño. Me preguntan, ¿qué es lo que más extrañas de tu tierra? Y yo digo, las frutas. Sí, cierto, las variedades de fruta. Claro, entonces La calidad, la calidad de la gente, el tipo calidad es no, esa es la palabra, el calor humano, ujú, ciertas cositas claro, así que a veces uno tiene que relaciona a uno con ese sí, sentimiento sí, sí, de sí. nuestro país, o de sí, Claro, claro. Y pero es bueno, lo cierto es que cada vez que voy a Colombia es un reencuentro así como súper, súper especial. Disfruto cada minuto de esos días que estoy. Trato de ir cada año, en lo posible. Este año se me pasó ya porque ya iba a ir en marzo. Espero poder ir en algún momento cuando sea posible. Y bueno, esos tiempos de reencuentro es como que otra vez me recargo de esa energía que hay en mi tierra. Sigo amando a Colombia, pero siento que mi espíritu está en donde yo esté, ¿no? No tengo mm, esa, no sé, como ese sentimiento de pérdida, de que era mi tierra y ya no lo es. No, es como ahora la siento más de cerca que, que cuando oh, vivía allí, ¿no? Porque ahora estoy más consciente de esa relación que tengo, ¿no? Y agradezco lo que tengo gracias a esa experiencia de vivir esos años formativos en Colombia. no, 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 acabo de documentar mi erizada porque documento cada vez que últimamente que he estado documentando cada vez que me erizo en una de estas conversaciones, como que cuando algo, como que toca, y lo que dijiste allí, o sea, resonó muchísimo con o sea, sí, me relacioné muchísimo con lo que acabas de decir, porque sabes que también lo relaciono mucho con el aspecto hasta de los seres queridos que han fallecido, que Ujú, es como que aunque no está la presencia física, hay todavía una cercanía hasta mucho más presente que aunque no estén, que cuando perdón, que cuando estaban en sí, en persona. No sé cómo, o sea, así como lo que dijiste, relacionaste con el hecho de no estar dentro de Colombia, que aún así te sientes hasta más conectada con tu cultura, con quién eres y con todas esas cosas, así a claro, veces siento yo que me siento, por ejemplo, con mi relación con mi mami o con mi hermana, que aunque no están aquí físicamente, siento todavía esa conexión que está siempre conmigo, no sí, solamente que cuando las llamé ¿sí me entiendes? sí, Entonces, esa identidad también igual de la colombianada que que tenemos, que las cosas que se le salen, o que cuando uno hace una comida tradicional del país de uno, que esa conexión con esa cultura de uno claro, es
mucho más como que mucho más más viva. viva, más consciente en realidad. Y la parte de conciencia es muy interesante. Bueno, Sí. entonces hablemos un poquito, porque entonces hemos hablado de todos estos viajes y todo, pero el hecho de que tú hayas podido también asimilar tu vivir en el exterior, también puede ser por las vivencias que has tenido de procesos de duelo también dentro de tu vida. Entonces, de procesos de duelo de fallecimientos o sea, en esa área de tu vida. Entonces, empecemos por eso, porque ya hemos hablado un poquito. Entonces, si quieres comentar un poco de tu experiencia de cuando falleció tu hermano y contarles un poquito, no tienes que contar tanto los detalles en sí de cómo falleció necesariamente, pero Ujú, lo que sí, cómo, qué edad tenías y qué claro, fue esa vivencia para ti. sí. Pues yo era bastante pequeña cuando mi hermano murió, tenía 6 años, entonces estaba, claro, justo en el primer septenio de vida, que es cuando pasan tantas cosas a nivel formativo, ¿no? Realmente lo que pasa allí en esos primeros años son como fundamentales, como los pilares para el resto de la vida. Sí, y Y hagamos un paréntesis porque estudiaste psicología, ¿no? sí, Entonces sí, así entonces es. eso aquí, cuando ella está diciendo estas cosas, no lo dice lo de la parte de lo de los años formativos, esto viene de saber en el área de psicología lo que pasa, solo quiero que sepan que no solamente te estás aquí como que diciendo, esto es científico, esos 7 años son bastante, sí, lo que dices, Sí, formativos. sí, sí. Perdona Entonces, que te interrumpiera ahí, pero para claro, no, que no, está bien, está bien. contexto. Ujú. Entonces, claro, es un periodo crítico, ¿no? Y tener una experiencia tan fuerte como perder un ser querido, tan cercano como un hermano, pues realmente deja una huella bastante profunda y mucho depende cómo las personas que están alrededor de la vida de ese niño, de esa niña, asumen la muerte, ¿no? Para también los niños poder experimentar esa vivencia que, que de alguna manera pues va a transformarlos, ¿no? Y bueno, mi hermano era 8 años mayor que yo, así que él tenía 14, así que era también muy chico. Sí, Y fue por una enfermedad que murió y fue un proceso bastante corto. Duró en realidad un mes enfermo. Y claro, o sea, un chico de 14 años que está o sea, tiene tanta vida por encima, ¿no? ujú, Tanta, recién comenzando realmente a vivir. No, hay como esa idea de que a esa edad no te mueres. ujú, Y creo que eso era una cosa que mis papás no concebían, ¿no? O sea, él estaba enfermo, pero había esa idea de que él se iba a mejorar. Coincidió en esa época, estamos hablando de los 70, que hubo un paro médico en todo el país. Entonces hubo una crisis de salud y bueno, los médicos estaban buscando mejores pagos, o sea, había una situación crítica en temas de salud y, y eso de alguna forma pensamos que tuvo un efecto indirectamente porque mi hermano no recibió realmente los servicios adecuados como para tratar esta enfermedad. Y, hubo pues como negligencia, ¿no? O sea, no había nadie que lo pudiera atender, que pudiera como encontrar cuál era el diagnóstico, qué era lo que estaba pasando para actuar rápidamente y buscar la solución. Y mientras tanto, bueno, se fue complicando su estado de salud y murió en una noche. Estaba justamente en un hospital después de haber pasado varias semanas en casa. Finalmente estaba en un hospital y mi mamá estaba acompañándolo y él en su sueño se murió.
Así que, pues claro, mi mamá se despertó, ella se fue por un momento, que lo estaba como acompañando en el sueño y los dos se durmieron y mi mamá cuando se despertó fue a hablarle y fue pues a ver cómo estaba y notó que no estaba respirando, así que claro, ella se impresionó mucho y fue a buscar ayuda y bueno, no, ya no tenía signos vitales mi hermano. Así que bueno, eso fue. ¿Era tu único hermano o tienes otros hermanos? Tengo un hermano más, eh, fuimos cuatro hermanos. Okey, Tuve una hermana, que era la mayor, que nació muerta, okey. y entonces, bueno, Tus no la papás, o sea, pudimos tus papás conocer. ¿Cómo? sí, o sea, que tus papás tuvieron la pérdida de tu hermana mayor cuando Sí, nació, sí, y después de eso, tu hermano que falleció, el que le seguía a ella. claro, claro, murió, Wow. claro, él fue quien murió, y después tengo otro hermano que entre ellos 2 hay 14 meses de diferencia, o sea, entre sus edades, ¿no? Así que eran muy, muy, muy cercanos, ¿no? Y luego yo que vine 7 años después. Y entonces, o sea, porque tú lógicamente nunca viste cómo tus papás asimilaron la muerte en sí de tu hermana, pero de pronto no sé, la mencionaban cuando tú estabas creciendo, am, o sea, ¿escuchabas mencionar a tu hermana, a tus padres o no? O Sí, sea, sí, okey, sí, un poco. O sea, okey, ya habían pasado varios años y todo, entonces, okey, eh, se la mencionaba. Eh, pero no era así o sea, yo sabía, ¿no? Yo sabía que tuve una hermana que murió, cuando recién nació, y pues siempre la mencionábamos, ¿no? Mi hermana, como la mayor, ¿no? Y, sí, pero de todas maneras, mi hermano, como era mayor que el otro, entonces, él siempre será considerado como el hermano mayor de los dos. No sé claro. si me explico. Sí, sí, Y sí. entonces, bueno, así fue Eso. como se fue. ¿Cómo te enteraste tú? Entonces, tu mami está en el hospital, ¿te acuerdas cómo te enteraste del fallecimiento de tu hermano? Sí, sabes que yo tengo recuerdos súper claros de cómo pasaron las cosas. O sea, los recuerdos que tengo los tengo bien claros. Ujú, Y cómo me enteré era que, bueno, yo estaba en kinder en un colegio pequeñito, muy cerca de la casa, y un vecino, un chico joven, fue a decirle a mi profesora si podía yo irme para la casa, porque me necesitaban en la casa. Y yo alcancé a escuchar eso. Entonces, bueno, me sorprendió. Y, y mi profesora dijo, sí, sí, claro, seguramente vio en su rostro o algo así que algo algo bastante fuerte había ocurrido. Ella sabía que mi hermano estaba enfermo porque él me llevaba al colegio todos los días mm, y ujú. ese es otra de de mis recuerdos, de mis memorias con él, ¿no? Que nos íbamos agarraditos de la mano, me llevaba al colegio y esperaba que yo entrara y se despedía. Nosotros éramos bastante cercanos. Qué lindo. Y entonces, bueno, esta persona me lleva a casa, yo veo a mi mamá está sentada en una silla en el comedor y me dice, la veo llorando y me voy a abrazarla y me dice que mi hermano, tu hermanito ya no está más con nosotros, ya no podemos verlo más. Mm. Y, o sea, yo entendí que, claro, no está, ¿no? Tal cual, eran esas palabras bien concretas y creo que ahí, viéndolo después ya desde un aspecto más psicológico y Iba a todo, preguntar que- eso, sí, iba a preguntar eso porque como que a veces no somos muy claros la forma como expresamos con los niños. Entonces claro, quiero escuchar tu versión ahora de sí, adulto y de
psicóloga de cómo de cómo Sí, asimilar. no, fue interesante porque siento que lo hizo bastante bien, Ujú. porque no me dijo palabras como abstractas, como se fue de un viaje que no va a regresar, ¿no? Mm, Porque eso es ujú. ambiguo. Sí, Otra forma de decir es como falleció, pero ¿qué es fallecer? Un niño de 6 no años sabe la palabra. no entiende esa palabra todavía. Mm, la palabra está muerto, o sea, esa expresión estar muerto es un poco Fuerte. más entendible, ¿no? Sí, es Y entendible, pero es fuerte y pesada, claro, entonces no exacto. necesariamente Entonces, tiene ella, esa como escogió connotación. decirlo, Sí. fue ya no está más con nosotros. Ujú. Y claro, eso fue, a mí me quedó claro, ya no va a estar más, ¿no? Eh, como más nunca. Era con esa dimensión, ¿no? Y la otra fue no poderlo ver más. Entonces, el verlo es como estar con él, ¿no? Ya no vamos a poder estar más con él. Entonces, era como reenfatizar ese hecho, ¿no? Yo siento que eso, claro, o sea, yo recuerdo que ella me dice esas palabras y me abraza, y yo me quedo en su pecho, llorando y escuchándola a ella cómo llora. Y Mm, bueno, pasan años de que todos los días yo la veía llorar. guau. Entonces, bueno, por un lado eso, claro, eso de alguna manera me afectó, a mí emocionalmente porque, pues ella, el hecho de estarlo llorando todos los días era, pensar en su ausencia, era, bueno, pasar por todo esto de la culpabilidad, y no hicimos lo suficiente, bueno, todas esas, Imagino también culpando al sistema también, claro, si era el sistema, porque claro, si tú misma lo mencionas y tú eres muy chiquita como para saber eso, significa que se habló suficiente de eso, de lo que estaba pasando en el país en ese momento, como para que tú lo tengas como parte de tu memoria claro, de que de que quizá fue una negligencia médica, de que no sí, cosas así. O sea, sí, que esa parte de culpar a otros también era parte de su proceso de duelo también. claro. Y todo esto de la ira, ¿no? De la frustración, sí, de renegar por qué ocurren las cosas así, porque no pudimos obtener la ayuda que necesitábamos en ese momento, porque no se pudo Mm. hacer más, ¿no? Y bueno, ¿Lo pues escuchabas de tu papi también o solo de tu mami? sí, no, sí, con los De los dos, 2. los dos hablaban de eso. ¿Y tu Y hermanito, tu otro hermano, cómo era su forma de ya que él era tan cercano en edad a tu hermano mayor, claro, cómo bueno, cómo tenía mucho eso? que ver también con las personalidades, ¿no? Sí. Mi hermano que murió era muy extrovertido, muy expresivo en su forma de ser, de actuar, de hablar. Sí, era así como muy de actuar. Y Encantador, como sí, muy como ujú, muy encantador. Y mi otro hermano, era mucho más tranquilo, mucho más como, okey, yo no tengo que figurar, que ser el centro de atención, nada de eso, ¿no? Y claro, su hermano ya no está en nuestras vidas, entonces ahora es como que a él le toca hacer. De alguna manera, para él fue un proceso de, bueno, ahora puedo ser quien soy, porque mm, de alguna manera había como esto de que él se sentía un poquito opacado por su hermano y él también era un poco mayor que él. Entonces él tenía que encontrar su propio espacio, ¿no? Y bueno, pues uno se va dando cuenta de eso a medida que van pasando los años. En ese momento, pues él lo que hizo más naturalmente fue como ensimismarse mm, y no expresar mucho lo que estaba ocurriendo. Nos ayudó, sí, y ese, bueno, es uno de los recursos que es muy efectivo para que los niños superen.
el proceso de duelo es mantener las rutinas. Ujú. Es una forma de protección para los niños en medio de, pues, esos grandes trastornos, ¿no? Así que seguimos yendo al En colegio, efecto. Ujú. em, Y teníamos y eso es difícil pensarlo como un adulto, o sea, yo pienso en eso y yo digo: "Dios mío", cuando a uno le pasa algo, uno lo primero que quiere hacer es estar metido debajo de las cobijas por unos buenos buenas semanas, como que la parte de la rutina en sí, que aunque sí, ayuda en ese proceso, como que uno no piensa, pero sí es interesante de cómo para niños es un poco diferente también ese sí, podría ser. Ahora, puede ser también que en otras situaciones no. En el caso de ustedes, el mantener en la rutina fue beneficioso sí, para su proceso. claro, claro. Yo no recuerdo mucho en sí cómo iban los días. Ujú, También me preguntabas qué recuerdos tengo. Recuerdo haber ido al funeral, porque también ujú. ocurre en otras familias que los niños no van a los funerales. Ah, sí. Y bueno, mi familia escogió que yo fuera y yo se los agradezco porque Ujú, realmente esa fue una oportunidad para mí, de alguna manera, de cerrar mm, ese, era como, para mí era como el último encuentro con él. Con los años lo he visto así, ¿no? No sé cómo hubiera sido para mí no haber ido al funeral y en ese momento yo quería verlo porque él se había ido al hospital, así que yo, ese día que se fue, pues nunca nos imaginamos que no iba a regresar a la casa. Entonces claro, el hecho de ir al funeral y bueno, no, en Colombia, como tú sabes, es común se ve. que las personas que quieren miran el cuerpo, ¿no? Van al Mm, ataúd y como que hacen en la última despedida. Y mi mamá me preguntó, yo recuerdo que mi mamá me preguntó si yo quería ir a despedirme, así tal cual, de mi hermano, y yo le dije que sí. Y entonces ella mm. me acompañó y fuimos juntas y creo que hasta me alzó porque yo Te pues no levantó. era Ay, es que chiquitita. estoy viéndolo todo. Estoy viendo aquí y yo no sé, me estoy imaginando a Jenny con trencitas, con tu pelo que es ondulado. Y me estoy imaginando una Jenny de Sí, 6 años como con 2 trencitas o algo sí, así al lado. tal cual, tal cual. Ah, Eh, levantándote para ver a tu hermanito. Sí, Mm, y bueno, a él le hicieron autopsia porque en últimas había muchas dudas de qué era mm, lo en que realidad, ¿qué finalmente le tenía? había fallado, ¿no? Sí. Entonces él tenía como lo habían embalsamado, así que solamente se veía el rostro. Ujú. Y yo hasta el día de hoy tengo esa imagen, ¿no? La tengo súper clara. Y ¿Y se veía como lo que o sea, se veía como lo que recordabas de él en sí, vida o muy sí, diferente? Sí, no, okey, no, no, la verdad que se veía igual. okey. Em, Solo que, bueno, pues hay como un aura, ¿no? Ujú, No, bueno, no sé si es aura, pero como hay algo que yo he visto después otras personas que han muerto y, y todos tienen algo en común, ¿no? No sé cómo expresar eso, pero en todo caso sí te das cuenta que la persona ya no está ahí, ¿no? Como que el espíritu ya se ha marchado, es como un hogar para el alma. desocupado. Sí, no, lo entiendo perfectamente porque así fue, pues, cuando falleció, o sea, vimos a mi mami Ujú. cuando falleció y el último suspiro que tuvo y fue o sea, era tan claro que ya en ese momento no estaba allí, o sea, su alma no estaba en ese En ese cuerpo. vessel, sí, ¿cómo se dice vessel en español? Eh, sí, es como Sí, recipiente, como, pero como no sé, sí, sí, como como un recipiente, sí, sí, pero no sé, que ya no estaba allí en el cuerpo, sí, sí. Entonces sí, te entiendo. Bueno, y entonces, esas son las memorias que tienes entonces de eso, y de entonces tu mami, y tu papi, y todo, o sea, viviendo ese duelo a diario, y ustedes 2 tú y tu hermano, siguiendo su rutina. sí, Em, Cuando fuiste entonces creciendo, o sea, ¿cómo seguiste asimilando tu proceso de duelo? ¿Notaste cosas que en tu vida de pronto fueran diferentes de la forma como de pronto te relacionabas con la vida, con las personas?
o algo por lo que habías visto a alguien tan joven haber fallecido? ¿Sabías sobre la porque lo pregunto porque me pasó a mí, entonces, pero lo pregunto, o sea, la parte de que esta vida no era garantizada y como Ujú. del aspecto de uno crear hasta, eh, ideas futuras de la vida de uno, que a veces hasta puede ser difícil cuando uno ha visto lo corta que podría ser la vida. Entonces, ¿te acuerdas cositas así o no? ¿O cómo fue para ti ya cuando fuiste creciendo? Em, sí, cuéntanos Sí, un poquito de eso. sí, bueno, al principio me pasaba que aunque mi mamá me había dicho, mi papá también, que ya no podíamos volverlo a ver más a mi hermano, yo como que tenía una esperanza de que en algún momento iba a regresar, de que eso era como un sueño, como que eso realmente no había ocurrido, que como que si yo lo extrañaba lo suficiente, como que él podía volver a aparecer para llevarme al colegio, ¿no? Y tener esos momentos Mm, en que pasábamos juntos, él y yo. Y, y bueno, eso es un poco esa comprensión que tienen los niños de la muerte, ¿no? Ese proceso de irreversibilidad, ¿no? Que la muerte es permanente. De hecho, es permanente, así que eso no va a ocurrir. Em, y la otra fue lo de la causalidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la muerte? ¿Por qué uno se muere? Y yo me ponía a pensar en eso. Yo tengo recuerdos de de pensar en esos temas que son, pues, si te súper pones a pensar, pesados. son súper Sí, sí, complejos y complejos y pensar que uno a los 6 años pensando en por qué, pero por qué sí. se claro, solamente en realidad pasa si uno ha tenido, no siempre, pero ese tipo de preguntas es porque ya lo habías vivido a una temprana edad, entonces se te Ujú, hacían, ya lo tenías tenías esas preguntas en ti sí. misma. Guau. Y ¿Soñaste creo con tu hermano? Perdón, ¿soñaste sí. alguna vez con tu hermana chiquita? Ah, okey. Sí, sí, yo soñé, o sea, yo, claro, no recuerdo siendo niña soñando con él, pero a través de los años, o sea, ya son tantos años sin él, así que recuerdo muchos sueños con él y de cosas que hacíamos juntos y como cosas que hubiera querido hacer con él. Yo creo que lo reflejaba en esos sueños, ¿no? Como que se, se presentaban en los Mm. sueños, imaginar que andar en bicicleta, por ejemplo. em, a él le gustaban mucho los números, entonces que él me enseñaba no sé, hacíamos cuentas juntos y cosas así. Él de hecho me estaba ¿Soñabas enseñando, con matemáticas? ¿Soñabas sí, no, pero no sé si era matemática, pero como que hacíamos cosas juntos que implicaban números y cosas que a él le gustaban. De hecho, Ajá. él me estaba enseñando a leer y a escribir y Ay, tenía qué la paciencia para sentarse conmigo y mostrarme los números y las cosas. Eso, por ejemplo, era bien tierno. Entonces, seguramente todos esos deseos que tienes, ¿no? De que mm, hubieras querido hacer esas cosas con la persona que ya no está. Y mm, poco a poco, a medida que uno crece, pues se van volviendo un poquito más sofisticados, digámoslo así, ¿no? De mm, podernos juntar ya no a leer y a escribir, sino a conversar sobre diferentes mm, temas o qué hubiera hecho mi hermano si hubiera estado en esta situación, cómo lo hubiera resuelto él. mm. No sé, ese tipo de De cosas. añoranzas. Es Ujú, interesante eso, porque sí, por eso es que la parte de que el duelo en realidad no termina, porque todavía ese tipo de preguntas y de uno pensar de cómo hubiera sido la vida si, o qué si esto no hubiera pasado, o qué estaría diciendo él ahorita, o cómo sería, ¿será que tendría hijos? ¿Dónde viviría? Como claro. las cosas que uno se comienza a preguntar si la vida hubiera tomado una dirección diferente en el destino de esa persona. Sí, Ujú, eso es súper sí, interesante. Y sí. ahorita, eso entonces fue tu vivencia de niña, y entonces tus herramientas en realidad de cómo asimilabas tu duelo de como niña, ¿qué?
¿qué eran? O sea, además de la rutina que mantuviste y que te dieron tus padres, o sea, de mantener tu rutina, ¿había algo más que usaban ellos para ayudarte con tu proceso? ¿O era ya Sí, algo como más natural de ti misma? una de las cosas que recuerdo que hacíamos, mi mamá siempre le han gustado las fechas, ella ha sido súper buena con las fechas y recuerda los cumpleaños de todos cuando nos mudamos, cuando hicimos, ese tipo de cosas. Ujú, Y claro, entonces para ella, en esa época recordar el cumpleaños de mi hermano. em, Cosas como cuando él entró al colegio, cuando algunos como datos, ¿no? Especiales, sobre todo los cumpleaños. Y por supuesto, o sea, esos dos principales, ¿no? Cuando nació y cuando murió, siempre sí, hasta el día de hoy lo recordamos. Y ujú, para mí el 11 de diciembre es el día de mi hermano, porque fue el ujú, día que él nació. ujú. Y, y el 30 de septiembre es el día cuando él murió. Entonces, todavía lo recuerdo, esos 2 días del año, yo hago mis oraciones especiales por su alma y tengo una foto cerca de mí, que siempre la miro y lo recuerdo, ¿no? En esos 2 días, especialmente, ¿no? Sí, 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 no significa, claro, uno los piensa todavía en otros momentos, pero Sí, en sí, esas ocasiones son como momentos muy claves en que uno los sí. recuerda. Y Y entonces cuéntanos dale, sigue, no, perdón. y entonces me preguntabas por otros Sí, recursos. otros, sí. em, o sea, aprendes a vivir con la pérdida y bueno, el hecho bueno, yo estudié psicología y creo que tiene mucho que ver Sí. con todas estas situaciones a las que tuvimos que vivir como familia. Ahora te puedo contar quizás Ujú. de otro par que fueron sumamente claves, ¿no? En el desarrollo de quién soy y todo esto. En ese proceso, no diría yo que durante mi tiempo de estudios de psicología, yo hice un trabajo personal. Y yo creo que eso es una de las cosas que no necesariamente ocurre. No sé cómo será ahora, en este momento, la educación, cuando uno se prepara para ser psicólogo o psicóloga. En esa época yo no hice ningún trabajo como psicóloga. O sea, como un trabajo psicológico para mí estudiando psicología. No sé Mm, si eso es claro. No hice ese proceso. Entonces, yo me di cuenta después, mucho tiempo después, que yo tenía que hacer un trabajo psicológico para, para poder entender muchas cosas y para poder como encontrar esas causas y esos efectos de las cosas, de las vivencias que uno tiene en el primer septenio, en el segundo septenio, ¿no? A medida que van pasando los años. Y, y entonces, a través de los años, así han surgido cosas. Por ejemplo, he hecho hipnoterapia, mm. hice algo que se llama dianética cuando vivía en ¿Qué es Bolivia. Dianética? No, no conozco Dianética, ¿qué es? Bueno, pues, creo No, que eso toca va buscar otra para conversación. O voy a tema. buscar, va a tocar Sí, buscar, va a tocar poner en la información de este de este episodio sí, algún la enlace o algo que me quieras compartir para claro. los Bueno, así brevísimamente, la dianética yo la trabajé porque sufría de migrañas y había intentado muchas cosas y no me funcionaba, y específicamente usé la dianética para tratar el tema de las migrañas. Y puedo decir que se me acabaron. Entonces, mm, ahí tengo mucho respeto evidencia, hacia sí, hay mucha evidencia de cómo esa terapia, funciona eso. sí, Bueno, sí ya me va. funcionó bien. Es como Bueno, la palabra dianética, dijiste, ¿right? Como si fuera sí, Diana, pero dianética. Va a dianética, sí. bueno, aquí lo voy a poner para Em, yo poder averiguar. sí, después, bueno, hice un trabajo recientemente, o sea, como lo más reciente que he hecho es eh, con antroposofía y psicología Y antroposófica se conocimiento llama.
Sí, entonces entonces como la historia del conocimiento, más o menos, como Y Sofía es conocimiento, ¿no? sí, bueno, en este caso, o sea, la psicología En este caso, ¿qué? antroposófica Ujú, trata mucho todo esto de ver la historia del ser ujú. humano, o sea, la historia de esta persona, ¿no? Porque de acuerdo a las vivencias que hayas tenido, pues eso es te ayuda a estructurar tus Absolutamente. diferentes eh, procesos de desarrollo, Sí, tu desarrollo motor, tu desarrollo de percepción, tu desarrollo emocional, emocional intelectual. y emocional. Ujú, Claro. mm, Entonces, bueno, estuve con una psicóloga, lo trabajamos en Chile y, y me hizo ver muchas cosas, ¿no? O sea, revisitamos hicimos como como mi biografía, ¿no? Mi biografía chévere. pues desde niña, ¿no? Y claro, esto pues apareció como una parte fundamental, ¿no? Esta pérdida de un ser querido en los primeros 7 años. Y bueno, aquí viene lo otro que te quería contar, que hablando de todas estas situaciones difíciles que le toca a las familias vivir, no habían pasado ni siquiera 2 años que mi hermano había muerto y mi otro hermano, pues la vida había continuado y bueno, un día estaba regresando a casa, eran como antes de las 7 de la noche, mi mamá decía, bueno, la cena es a las 7, así que ese día le había dicho, por favor, llega antes de las 7 y él estaba con un amigo cerca de casa, en Bogotá, estaba como un par de cuadras de distancia de la casa y siente un golpe en la espalda y se cae y no trata de pararse y no puede, le duele y resulta que fue un Oh, tiro que le dieron en la columna vertebral y quedó en no, silla de ruedas. no. Nunca Espérate, tu supimos. hermano tenía 15 Mi años. hermano tenía 15 años. Ujú. No puede ser. Ese es el día de hoy que no sabemos qué pasó, quién lo Si fue hizo, bala perdida o si cómo fue bala ocurrió. perdida. Claro, lo único que supimos es que había sido porque hicieron una investigación balística para saber cómo había sido, ¿no? ¿Qué había sido? Y bueno, solamente se sabe que fue desde un segundo piso, el ángulo en que cayó, en que penetró la bala en el cuerpo. Y bueno, mi hermano quedó en silla de ruedas a partir de ahí. Entonces, imagínate el trauma, imagínate el dolor de la familia estamos en pleno duelo todavía, habían pasado 2 años. Estaba todavía reciente, especialmente para mi mamá, perder a su hijo. Ya había perdido a su hija, luego viene el hijo y ahora que pensamos que mi hermano se iba a morir, porque pues un tiro es una cosa grave, ¿no? Y bueno, no, él salió adelante, la bala pasó, rozó el corazón, rozó el pulmón y atravesó la columna vertebral. Así que el daño grave pues fue en la columna. Así que él tiene una parálisis, es parapléjico y no siente de la cintura hacia abajo. Y entonces, bueno, eso fue otra vez como Sí, volver a, bueno, sí, otro duelo ahí otra vez. a encontrarnos con una nueva forma de vida. Ahí sí que nos cambió mucho, mucho más, ¿no? Porque lo otro fue como que cae una bomba y explota y boom, ¿no? Y ya, ¿no? El caso de la muerte de mi hermano, que fue tan repentina, todo ocurrió tan rápido. Con mi hermano, bueno, mi hermano estuvo en terapia, estuvo en el hospital como 4 meses, él estaba en el colegio, así que la gente del colegio lo ayudó muchísimo, él logró terminar su año, esto fue en septiembre también, así que era como los septiembres,
Wow. Era como, todo pasaba en septiembre, ¿no? Para nosotros, así que era como difícil de vivir eso. Pero él logró terminar el colegio y ese año y continuó con las terapias. Él aprendió la terapia física, terapia ocupacional, él aprendió a ser completamente independiente y, y bueno, terminó el colegio, terminó, fue a la universidad, estudiaba en un sexto piso y no había ascensor, ¿Qué? así que a él, ¿Y subía en la silla de ruedas 6 pisos? subía 6 pisos, los compañeros amorosísimos lo llevaron, lo subieron, lo bajaron durante 5 años de la carrera. Eso es algo que eso sí es algo que a propósito noto que no es, por lo menos, solamente puedo hablar de nuestro país, porque no, solo puedo comparar con Colombia, con Estados Unidos, que no es algo que ni siquiera en la construcción de un espacio, en el entonces, cuando crecimos, pues allá, no se pensaba en que, ¿y No, cómo va a entrar alguien que está en silla de ruedas? claro, No se pensaba en esas cosas. no, 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 Ahorita no se todo pensaba. lo tiene que construir, por lo menos acá, y no sé, ojalá que haya cambiado eso en Colombia, pero acá todas esas cosas son, si no tiene entrada para silla de ruedas, o sea, no se construye, o sea, Claro. Sí, increíble, sí, totalmente. Todo este tema de las mejor, barreras arquitectónicas, ese fue algo con el que mi hermano tuvo que enfrentar. Y lo curioso es que mi hermano estudió arquitectura. era la que ya iba a decir que estudió. Justamente estudió arquitectura, así que, bueno, eso sí, pues tuvo el apoyo de todos sus compañeros, Guau, siempre recibió ese, no sé, ese cariño, bueno, él encontró su espacio, ¿no? qué En bueno. este mundo con la nueva situación, ¿no? De estar en silla de ruedas. Y bueno, eso no ha sido un tema que lo ha limitado, ¿no? Para salir adelante. Él tiene hoy en día una empresa, él ayuda a mucha gente que está en silla de ruedas. Su negocio No, es relacionado con sillas de ruedas, hacen sillas de ruedas y toca hacer cita con tu hermano para un episodio de cómo un duelo de un cambio de vida, de cómo totalmente marcó hasta lo que hace él ahora. O sea, sí. imagínate lo que está haciendo él para ayudar entonces a los demás por lo que él mismo Sí, pasó. así, Increíble. así, así es. Él ayuda, o sea, él adapta autos, o sea, trabaja con una persona que hace toda la parte mecánica y todo, ¿no? Pero adaptan autos para que otros, sí, para poder manejar en silla de ruedas, es posible. Buenísimo. Sí, o sea, él ha practicado todo tipo de deportes, baloncesto, tenis, correr. Sí, o sea, no ha sido una limitación. Claro, en esos primeros años, pues, fue Duro. sumamente difícil Mm. para todos, ¿no? Pero especialmente para mi mamá y mi papá, ¿no? Que, pues, son los papás, ¿no? Que los Y papás ver no un se hijo imaginan con todo lo no, que va a ocurrir en la vida de sus hijos, ¿no? y ver a un hijo sufrir es hasta más difícil que sufrir uno mismo, ¿no? Que, o sea, es como que Sí, el ver a un hijo en dolor y sufriendo. sí, sí, sí. Sí, fue bastante, bastante duro. Em, y bueno, o sea, mi papá estuvo muy mal. Eso para él, o sea, para él o sea, la muerte de mi hermano, o sea, estas pérdidas, más lo de mi hermano en silla de ruedas, Mm. y con la historia que él Claro, su traía, salud. ¿no? Sí, Ahora con su ahora lo veo y digo, cuánto hubiera querido ayudar a mi papá, con las herramientas que tengo hoy en día, ¿no? O mm, por lo menos haberlo encaminado para que trabajara con otra el persona, ¿no? procesado. Con un terapeuta y todo eso, porque mi papá quedó huérfano desde muy chiquitito. Mm, Y entonces él básicamente creció solito. Entonces su vida nomás eso para una historia. guau, Em, y le tocó muy difícil y bueno, salió adelante
y luego forma su familia y él Y va ya por era eso. un poco mayor Sí. cuando comenzó la familia con mi mamá, ya está en sus 40 y entonces, y bueno, tiene estas pruebas, ¿no? Tan fuertes Mm, y, y entonces, bueno, él estuvo, o sea, cayó en el alcoholismo mm, y, y sus últimos años, un día estábamos, él y yo en casa, yo estaba ya estudiando, estaba en la universidad y él ya se había jubilado y estaba así como en esa crisis existencial que le da a todas bueno, no a todas, pero a muchas personas les da cuando, cuando se jubilan, ¿no? ¿Qué van a hacer con su vida? sí, Y porque ahí esto empezó, es otro duelo, es que es sí, otro duelo otra otro vez, duelo, sí, sí, otro sí, duelo, es otro porque a así veces no es. unas personas es: "Ah, chévere, listo, ahorita voy a bajar", pero si no tienes una dirección en qué vas a hacer con este cambio de lo que has hecho por 40 años de tu vida, el mismo trabajo, lo que sea, y de Ujú, repente ya no lo tienes, puede caer en ese proceso de duelo. Entonces, sí. está en ese proceso, estás tú en la casa con él Estoy en la y casa con él, yo estoy en mi cuarto, estoy estudiando y él llega de la calle y, o sea, yo por los pasos podía saber había tomado. ujú, Pero muy tranquilo, llegaba y se iba al cuarto y se acostaba y se dormía, generalmente se dormía. Y algo le dio que se devolvió a bajar la escalera y la escalera de la casa era bastante empinada y mm. se enredó y se cayó. Entonces yo escucho un estruendo así que y salgo corriendo y lo veo en el piso. Y yo digo, no, mi papá, hasta aquí llegó. Y entonces trato de tomarle el pulso, de ver cómo está. Y, bueno, está vivo, hay sangre en el piso. Y o sea, te estoy hablando, yo tenía ahí 20 años. Entonces lo logro mover y él reacciona. Traigo agua y lo ofrezco y él reacciona. Y yo, bueno, está por lo menos consciente. Y bueno, al poco tiempo llegó mi mamá, bueno, nos fuimos al hospital y él se hizo un hematoma cerebral y eso le provocó una pérdida de la memoria. Ay, Entonces, pues a partir de ahí fue como su antes y su después, porque él oh, perdió la guau. memoria global, o sea, no recordaba ni antes Nada, de nada. ese accidente ni después del accidente. Le hicieron una cirugía para remover un poco toda la sangre y medio, o sea, y también ver qué había pasado, ¿no? Cuál era el daño. Y, y bueno, era una cosa de volver a entrenarse, ¿no? De mucha terapia. Y él pudo, o sea, en ese momento, él no se acordaba ni quién era, no se acordaba de absolutamente nada, nada, Guau. nada. Se le olvidó leer, se le olvidó escribir, se le olvidó su nombre, se le olvidó quiénes éramos nosotros, todo. O sea, él tuvo que volver Entonces, a aprender. ahí perdiste a alguien, pero en vida. En ese momento tú, tu mami y tu hermano, tu papi tu papi estaba, pero no, porque en últimas ni sabía quién eran ustedes. Sí, Esa bueno, parte de la eso es al o no, o co lo sentían ustedes de esa manera, no sé, yo estoy claro. Bueno, en ese momento, no sabíamos cómo iba a quedar él, ¿no? O sea, mm, estaba en la clínica, en un proceso de recuperación. Los médicos nos decían, puede ser que se quede así, puede ser que no, o sea, todo depende cómo reacciona el organismo. En últimas, él logró recuperar mm, como aspectos de su memoria, ¿no? Y con el tiempo él recordó otra vez su nombre, él aprendió otra vez a escribir, escribía su nombre, o sea, no escribía montones, ¿no? Podía escribir cosas bien concretas, por ejemplo, su nombre. Podía firmar, que era algo súper funcional para poder
no sé, hacer las cosas de papeleos y todo eso, eso era como lo más importante, ¿no? Que él pudiera escribir su nombre. Y recordaba como pedacitos, cosas, memorias del pasado muy poco. Y más bien se fue más, fue recordando un poquito más, como, hizo como una historia, como, haz de cuenta como coger un libreto y dices, bueno, este es el libreto de mi vida. Y entonces Mm, fue como capturando momentos más hacia la vida reciente que hacia el pasado. Él casi el pasado no recordaba nada. Y mm, era un libreto que él lo creó y duraba más o menos unos 10 minutos. Podía él contar y si tú lo escuchabas hablando, él decías: "No, él es una persona normal". Pero después de eso, él ya no podía recordar cosas, ya no podía, sí, tener una conversación fluida, ¿no? Y mm. como que te está, como que está procesando la información y todo eso. O sea, es ahí donde te das cuenta, wow, el cerebro realmente Guau, es demasiado complejo y cómo la memoria afecta todo, ¿no? Todas las otras capacidades. Así increíble. que él, en ese, o sea, él fue otra persona, ¿no? Entonces era para mí, fue volver a conocer a mi papá. Mm, Y bueno, el papá que yo tuve antes era una persona que estaba muy alejada de mí, porque él, o sea, con todo su sufrimiento que vivió desde que quedó huérfano, que era tan chiquito, realmente no tuvo mucho tiempo, mucho espacio para, para como acercarse tanto a nosotros. Entonces, o sea, yo siempre iba a mi mamá, ¿no? Mi mamá era la figura presente en casa, ¿no? Ella estaba ahí para mi hermano, para mis hermanos. Y mi papá, pues, era más bien el proveedor, ¿no? Asumió ese ujú. rol y lo hizo muy bien, muy responsablemente. Y el hecho de que él hubiera sufrido esta caída, este accidente, fue un momento para ahora de mi parte, como crear esa relación con él, Con la nueva versión de con mi nuevo papá, con con mi nueva sí, con versión tu de nueva papá. sí, Y ujú. Sin fueron sin unos los años, sin los apegos de él, de sus, de su pasado, de que en últimas esas memorias también lo dejaban a él como un poco como medio vacío en últimas de estar viviendo en el pasado cuando ¿sí me entiendes? Como sí, que sí. Entonces, sí, ¿cómo era eso? ¿Cómo era recrear la vida? ¿Cómo fue para ti eso, recrear esta relación con tu papá? fueron unos años muy lindos. Él estuvo entre este episodio eh, que sufrió hasta el día de su muerte fueron 6 años. Realmente Mm, no fue tanto tiempo, pero fueron unos años muy, muy sanadores, diría yo, mm, porque fue como realmente conocer a mi papá, ¿no? Era como establecer una nueva relación con él, con una persona que pues había estado siempre tan cerca de mí, porque pues era mi papá y siempre vivimos juntos, o sea, no hubo separaciones, divorcios, nada de esas cosas, ¿no? Era mi mamá y mi papá. Eh, pero a la vez él estaba como en otro mundo, ¿no? Entonces el hecho de poder mm, ahora, yo de una forma más activa, ya una mujer, una persona adulta, poder construir esa relación con mi papá fue algo muy, muy lindo y yo atesoro mucho esos años, ¿no? Porque mm, por un lado ves como, wow, esto tan difícil, ¿no? Que él esté sí, así, que él ya no recuerde, que no, todo esto, pero a la vez tener la oportunidad de estar juntos y comer increíble juntos, por porque ejemplo. Nos sí, sentábamos no, a comer. increíble porque mira que lo que asumí cuando dijiste era como, cuando apenas dijiste que perdió las memorias, entonces yo, wow, entonces lo perdieron, pero en realidad fue una pérdida, pero a la vez fue Lo una ganamos. ganancia también, sí, porque Sí, entonces ya podía estar él más presente, porque no estaba viviendo en sus recuerdos, podía estar presente con claro, ustedes, lo que dices, claro, comiendo totalmente. juntos. Y Wow. bueno, de hecho, bueno, él fumaba y tomaba. Entonces, el licor se le olvidó, se le Mm, olvidó, ¿puedes creer? Se le olvidó tomar. Ya no sabía que tomaba.
Y bueno, es curioso porque una persona que es alcohólica necesita el alcohol, ¿no? Porque pues, de eso se Dependiendo. trata, que es una adicción, ¿no? Y es Ujú, como el cuerpo, el organismo no puede vivir sin ujú. ese químico. Sin embargo, él pues pasó, claro, o sea, lo tuvieron que hacer una desintoxicación y todo eso en la clínica. Pero una vez que pasó eso, él ya nunca más volvió a tomar. Lo que él Interesante. sí recordó, fíjate cómo es interesante esto, la nicotina. Él se fumaba un paquete de Increíble, cigarrillos al día y él se le increíble. olvidó el nombre, la palabra cigarrillo, pero él con Ah, sus dedos, así como uno coge el cigarrillo, él se ponía así como los deditos en forma de V y pedía que dónde está y le llamaba palito, porque se le ocurrió esa palabra, ¿no? Que era como un guau, palito. Entonces, porque él no se acordaba de las palabras en sí, del nombre de las palabras, pero podía describirlas. Entonces, él decía: "Este palito para hacer así", y soplaba, ¿no? No, era súper chistoso. Además que, de alguna manera, había esa ternura, porque es como que se había un vuelto niño, un un niño, niño, pero sí, grande, aprendiendo las palabras de nuevo y todo de que aprendiendo las palabras. Claro, o sea, era todo un proceso de como de nuevo desarrollo con él. guau. Y entonces, bueno, o sea, fueron unos años súper especiales. Ay, yo estaba estudiando en esa época psicología, así que y justo estaba tomando una clase que se llama psicopatología. Entonces, le conté a mi profesor, a mis estudiantes, bueno, ellos sabían que yo estaba en esas, me iba de mis clases, me iba a la clínica para estar con mi papá, así que mi papá fue como un caso, ¿no? Un estudio de caso para todos nosotros aprendimos con mi papá sobre Sobre la Sí, y estos como temas. como algunas emociones o cosas a veces no tienen que ver con sí, como que qué son las qué tipo de memorias están guardadas en dónde, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo de cómo el alcohol no, pero que el ciga sí, o sea, entonces, ¿en dónde se guardó el hábito dentro de la memoria de la parte del cigarrillo, pero no del alcohol? ¿Me entendés? Sí, Como que claro. es qué Y cosa. bueno, o sea, también es cierto que él estaba pidiéndonos su palito, ¿no? Cuando estaba Palito, todavía o en sea, la se había el clínica. hábito físico, porque era algo como que la parte física tenía memoria Sí, física de que claro. eso era algo que hacía Sí, con su mano, sí, era sí. hacer así, pero la parte de tomar, no, esa parte de su memoria física de recordarse de que era tomar, no era tan grabada como la parte del cigarrillo. Sí. Y Interesantísimo. bueno, también es cierto que él nos lo pedía, entonces, nosotros empezamos a llevarle colombinas, que decimos las Ah, colombinas, ¿no? Los chupetines, estas cositas les llevábamos y entonces lo distraíamos con eso, ¿no? Y él con decía: el "No, esto palito, está pero rico, pero del esto otro. no es". Él decía: esto no es, otra cosa", ¿no? Era como otra cosa que era lo que él necesitaba. Pero en últimas, bueno, dijimos, como que nos dio ay, Pesar. démosle algo, o sea, como así, él también, ¿no? Él le gusta eso, entonces mi mamá le compraba cigarrillos, ¿no? Y ya, pero ya no fumaba un paquete, ¿no? Ya era mucho más limitado lo que él fumaba. Em, y bueno, él fumó hasta los últimos días. ¿Y entonces de qué falleció entonces? Cuando ya dijiste que 6 años que duró así, entonces, ¿qué fue su causa y cómo fue para Sí, ti entonces su muerte? pues Ya como él, adulto tú asimilando esta otro sí, proceso. él empezó a deteriorarse o como que se fue poniendo muy débil y ya no salía a caminar. Él tenía una ruta que hacía, caminaba siempre por el mismo lugar porque, o sea, él mismo se daba cuenta que no, que si cambiaba de rutas, pues salía por el barrio, pero si se va por una vez se nos perdió. Entonces, bueno, al final era como que ese era el mismo lugar que iba y regresaba siempre. Y dejó de salir a caminar, prefería estar en la cama y bueno, nos empezó a preocupar, así que fuimos a hacerle unos exámenes y todo, y los glóbulos blancos estaban bajísimos y bueno, se quedó internado en la clínica
y le dio leucemia. Mm. Entonces, bueno, en últimas eso fue lo que ¿Y se lo llevó. cuánto tiempo estuvo con leucemia antes de que falleciera? Desde el diagnóstico, pues. Desde el diagnóstico estuvo como un mes. Oh, También fue muy rápido, fue rápido, muy sí. rápido. Sí, Ah. Bueno, ¿y sí, o cómo sea, fue para ti entonces? Porque también tu proceso, también dentro de esto, no solamente habías estudiado psicología, sino que también habías tenido un proceso espiritual también de búsqueda sí, espiritual también en todo ese proceso, porque, claro, pues, en últimas te conocí también ya ya un poquito entre esa claro, búsqueda fue cuando yo te conocí. Entonces, exacto. ¿cómo fue para ti entonces asimilar la muerte de tu padre, ya como adulta y ya como habiendo estudiado psicología y dentro de tu propio crecimiento espiritual? ¿Cómo fue para ti eso, ya como adulto? Pues, o sea, claro, nos tomó por sorpresa porque no esperábamos que fuera algo tan contundente, ¿no? O sea, un cáncer de sangre que se lo lleva así de una, no lo estábamos esperando, al igual que la muerte de mi hermano. Entonces era un poco como revivir eh, Mm, porque también fue las un cosas mes, con mi también hermano que también, y fueron curiosamente, un mes. fue un mes también que estuvo, o sea, porque fueron cosas muy rápidas, ¿no? Un mes realmente no es nada, ¿no? Para tener a alguien que está relativamente vital y Mm, ya morir, ¿no? mm, Entonces, eso fue así como fuerte, pero yo ya tenía 20 24 años, entonces había ya pasado por un proceso espiritual, así como tú dices. Yo veía ya la muerte de una forma mucho más, o sea, muy diferente a como había crecido, ¿no? Con ese sentido de la muerte desde el punto de vista católico y cultural. Y mi papá, al morir, realmente yo estaba tranquila, muy tranquila y feliz. Realmente estaba feliz por él. Sentía que ahora sí su alma iba a estar libre. O sea, eh, él fue una persona que le tocó una vida muy dura y desde el principio, porque quedar huérfano desde papá a los 2 años y su mamá a los guau, 7. increíble. ¿Y En- no tenía hermanos? ¿No tenía hermanos ni nada? Tenía 2 hermanos y bueno, que eso también es para otra historia tremenda, Otro, pero él oh, quedó Dios mío, o sea, solito. lo que dices tú de que básicamente, o sea, mejor dicho, te queda aquí la responsabilidad, doctora Pérez, de escribir el libro de la historia de tu padre, Sí, porque ah, sí, algún día me gustaría sí escribir sí, las memorias, claro, un sí, memoir guau, sí. sobre todos estos temas, ¿no? De la familia, de los ancestros, de todas esas Porque cosas. sí, porque sí es muy interesante como forma. Entonces, ya te Sí, sentías cuando entonces él falleció, decías: "Guau", o sea, después de todas esas vivencias que tuvo, todas esas dificultades, claro, por perder a fin 2 de sus es hijos, o sea, libre. ya puede descansar, como que, Puede sí, o vol descansar, o sea, uno de la enfermedad, porque sí estaba siendo doloroso y todo eso. Dos, pues de alguna manera él estaba preso en su mente, ¿no? O sea, el hecho de que tuviera tanta limitación, o sea, que realmente no pudiera aprender nuevas cosas. Él tenía 70 años, 71 años cuando murió. Entonces, no, era estaba una muy persona joven. que, pues, que podía vivir muchos años más, ¿no? Pues con otra calidad de vida, eh, viviendo más sus emociones y todo eso, porque él quedó después del accidente, él quedó con un anedonia, se llama, que es o sea, sentimientos planos, o sea, él no podía sentir euforia o tristeza o rabia, él era plano, o sea, no, es una cosa bien compleja esto de las emociones. Él no Sí, podía sí expresar funciona ningún eso de la persona. sentimiento.
¿Y qué tal de la personalidad en sí? O sea, o sea, cosas o sea, si era plano, entonces también afectaba, entonces, aspectos de la personalidad en sí también. Sí, claro, claro. O sea, Ujú, todo se afecta, todo está interconectado. Así que él era una ujú, persona muy, muy apacible, muy calmado, muy simpático, porque es como un auto que está detenido, o sea, está nomás. mm, Entonces él realmente era en ese momento. ya. Y entonces no estaba, nunca lo volví a ver enojado, pero tampoco nunca lo volví a ver eufórico. A mí me Mm, gustaba bailar, o sea, siempre me ha gustado bailar, entonces yo le decía, papi, bailemos. Y yo ponía música y nos poníamos a bailar y él bailaba conmigo. Entonces, ¿se acordaba y lo cómo bailar, miraba por ejemplo? y ¿El cuerpo se acordaba sí, cómo bailar? se, Sí, sí. se movía con gracia porque afortunadamente la lesión cerebral no afectó su parte motora, así que él Sí, le funcionaba pero la memoria perfectamente, de ¿no? cómo bailar, la memoria de cómo bailar estaba allí. Sí, sí, Sí. estaba latente, o sea, era más como moverse, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, él estaba ahí, él estaba como viviendo el momento presente, porque bailábamos y él bailaba. No estaba atacado de la risa ni nada de eso, pero estaba ahí en ese momento, ¿no? Me miraba a los ojos, yo lo miraba a los ojos, cosa que yo jamás había hecho eso con él, ¿no? De bailar juntos, por ejemplo. Salíamos a dar un paseo y nos agarramos de la mano, ¿no? Entonces, Mm, agarrarlo a él de adulta era como algo súper, súper lindo, ¿no? Eso yo lo recordaba solamente cuando era una niña, ¿no? Pero después ya, cuando yo era adolescente y él trabajaba y todo eso, nunca salíamos a la calle ni siquiera a caminar, ¿no? En esa época sí. Entonces, poco a poco yo lo que sentí era que él poco a poco había levantado su vuelo, aún mm, estando en esa situación vivo, ¿no? Y la muerte era como la cúspide de de la sí, libertad de su alma. ese proceso de su alma. Impresionante. Y ahorita, ¿qué cositas hiciste ya ahora después como adulta? ¿Qué cosas hiciste para tu proceso de duelo después del fallecimiento de tu papi? ¿O qué haces? ¿Qué he hecho? Bueno, te decía que hace poco lo último que he hecho en estos procesos de búsqueda personal y de autoconocimiento y de conciencia, buscando conciencia plena y todo eso, que estuve con una psicóloga antroposófica en Santiago y con ella me dijo, ¿tú le has escrito a ellos, a tu hermano y a tu papá? Y le dije: "¿Sabes que yo no les he escrito?", ¿no? Entonces me animó a que les escribiera una carta. Y eso fue muy, muy bonito, escribirle una Sanador. carta a Sí. cada uno de ellos. Ujú. Y bueno, decía ella: "Que salga lo que salga", ¿no? O sea, deja que tu ser se exprese. Y bueno, son cartas larguísimas que les escribí a ellos. Estuve escribiéndolas varios días, ¿no? Les iba poniendo la fecha. Eso lo hice el año pasado, recién, el año pasado, a comienzos del año pasado. Y De la primera vez que le escribiste, y sí, esto es, ¿cuántos años después del fallecimiento de tu papi ya? esto hace 24 años. Entonces, 24 años más tarde encuentras esta herramienta de escribir. Sí, de escribir y Increíble, sí, increíble. Y es sí, que esa es la cosa, que es que, y me gusta que lo menciones porque como los procesos, o sea, el duelo no se acaba, simplemente cambia y que uno todavía pueda descubrir formas de asimilar el duelo, así sea 24 años más tarde, me encanta, o sea, me sí, encanta que estés compartiendo esto, increíble. sí, o Bueno, sea, increíble, o sea, la relación con ellos nunca termina, ¿no? O sea, siempre sí, está en desarrollo, siempre está siempre. desarrollándose y Por eso, son sí, esa es la parte que te decía que cuando dijiste lo de la parte de lo de Colombia y lo de la cercanía, ¿sientes esa conexión continua con ellos? O sea, desde también tu perspectiva de pronto espiritual de que con el proceso de qué es la muerte en tus creencias, en nuestras creencias, porque para los, que están escuchando tenemos las 2 somos miembros de la comunidad Bahá'í, pues ya los que han escuchado antes ya
ya saben. Entonces, de nuestras creencias como bajáis, de la parte de que la muerte es simplemente una continuación, simplemente diferente de la vida. Ujú. ¿Sientes diferencia en eso, como de llevar eso dentro de ti? Lo siento muy cercanos a los Ujú, dos. Em, es otra cercanía, ¿no? Porque claro, no es física, entonces no es como que, ay, hoy quiero hablar con mi mamá y la llamo y ella está allá al otro lado, pero ella me contesta y charlamos, le escucho su voz y todo eso, ¿no? Pero con ellos los tengo siempre muy presentes. Tengo unas fotos de ellos en mis libros de oraciones, así que mm, me conecto con ellos mirando sus rostros, su mm. sonrisa. em, y bueno, hace un tiempo que salgo a correr. Entonces, cuando salgo a correr, que es como un momento de estar sola, ¿no? Con mi cuerpo y con mi mente. Y, y se me ha dado por pensar en ellos cuando estoy corriendo. Como Y una todas las, estilo una meditación, como una como una meditación. meditación, sí, 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 exactamente, recordándolos a ellos y a todas las personas cercanas que tengo que han fallecido, ¿no? Tengo una amiga que Mientras falleció corres. hace 3 años, ya pues de mis mejores amigas desde el colegio, y falleció así también repentinamente. Y tengo varias personas muy cercanas, mi cuñada, o sea, son varias personas muy cercanas a mi corazón. Y entonces, pero con cada una de ellas, que las tengo como cada espacio, hay un espacito para cada una en mi corazón. Y entonces Mm. cuando los recuerdo y los traigo a mi memoria mientras estoy, por ejemplo, corriendo, me dan una paz y me da no sé, como que me siento más viva que nunca. Y, y digamos, hay una cuesta que está acá cerca de la casa que es pero bien pronunciada y cuesta porque, o sea, es una cuesta Por que eso se cuesta. llama cuesta. Y entonces es como que, wow, tengo que ponerle voluntad a esto porque me duelen las piernas y puedo empezar a quejarme, ¿no? Y entonces pienso en ellos. Y el hecho de pensar en ellos y recordarlos y decir, ya, Jaime, dame fuerza para seguir corriendo esto. Y entre tanto estoy diciéndole, eh, te quiero, gracias, ¿no? Estoy siempre como recordándolos en ese momento en pura actitud de agradecimiento, ¿no? Por tenerlos ahí conmigo. Bellísimo, Hice bello, una media maratón, solo media maratón un par de veces en solo, Chile. solo. Pues yo solo he hecho 5 kilómetros, así que tú, solo una media maratón para mí es ¡wow! Una media maratón, ¡wow! Bueno, la cosa es que, claro, en un momento ya estaba como, ya uno quiere botar la toalla, ya no falta mucho, pero ya está uno agotado y todo eso. Y ahí pensé en ellos Ujú. y les pedí que me dieran fuerzas, y el hecho de recordarlos, de recordar sus sonrisas y todo eso, era como el combustible realmente que Me necesitaba, ¿no? encanta, En ese me momento para encanta. seguir. Y eso, ¿no? Entonces es tenerlos presentes de diferentes formas y cómo ellos, cómo continúas construyendo esa Esas relación relaciones. Sí. con estos seres que han sido parte de tu vida tan profundamente. Y que va a cambiar y que sí, que es una relación que cambia, en ciertos aspectos, como lo que dices tú, que no es que puedas levantar el teléfono para llamar, pero como lo que dices, hablas o escribes cartas o les hablas mientras que corres o haces una maratón pensando en ellos y usando sus memorias como tu combustible, es algo hermoso. Ahora, ¿a qué? Ya que este podcast se llama, Grief, Gratitude and the Great in Between, o sea, duelo y la gratitud y todo lo que hay entre sí. ¿Qué es lo que le das gracias en estos procesos tan duros que has tenido de cambios en tu vida? ¿Qué crees que han sido tus procesos de crecimiento que quizá no hubieran ocurrido si no hubieras tenido
las vivencias que tuviste. Sí, bueno, realmente yo creo que es ese deseo de conectar con la gente, Ujú, de sentir que realmente son esos momentos en que pasas con las personas que están aquí, con nosotros, ya sea que estén físicamente cerca, ¿no? Digamos, tu familia, ahora que soy mamá y que soy ujú, esposa, entonces la relación que tengo con mis hijos, con mi esposo, con los familiares que están un poco más lejos, con las personas que conozco, con todos ellos tratar de tener una relación cercana, de estar presentes en nuestras vidas. Claro, no puedes tener esa relación con todo el mundo de la misma forma, ¿no? Pero hay personas que están por diferentes razones, están más cerca a ti, entonces tener como la conciencia de estar presentes con ellos y, y de vivir la vida con ellos, ¿no? Y de ser, de simplemente ser. Em, esa es una. La otra es el valorar la vida, ¿no? Cuando uno pierde seres queridos, uno ahí se da cuenta que la vida es sumamente delicada y hoy estamos acá, mañana no sabemos. Y así como hoy estoy respirando, esta noche no sé. Entonces, cada día realmente es un regalo que tenemos. Y ser conscientes de eso y agradecer por cada día que tenemos es, no sé, yo lo valoro muchísimo. Entonces, la conexión con otros, valorar la vida. Otra cosa es ayudar y apoyar a otras personas en lo que están haciendo, creer en las otras personas, darles ánimos, que cada uno encuentre cuál es su potencial, cuál es su razón de vida, por qué están aquí y no tanto, bueno, hacer las cosas porque es lo que hay que hacer, ¿no? Porque el status quo dice que eso es lo que hay que hacer, ¿no? ujú. Y como caer en el default de hacer las cosas, sino más bien es cómo inspirar a otros y continuarnos inspirando unos a otros, ¿no? En cómo Mm. vivir esta vida con más sacarle el jugo, ¿no? Como es una Sí, expresión sacarle que el jugo a usamos, la ¿no? vida. Y Sí, también algo que también, o sea, tú y aquí podría seguir hablando horas y horas y horas y horas contigo, porque hay tanto que, además que has compartido tantas vivencias que has tenido y el hecho que hayamos podido hacerlo en el tiempo que lo hicimos me parece extraordinario, porque normalmente puede ser todo esto solamente para una experiencia. Pero, en todo este proceso, también tu conexión con la naturaleza, eh, que tienes, porque tienes y eso quiero poner tu Instagram en los datos, porque tienes algo súper lindo de cómo documentas tus experiencias y tus conexiones con la naturaleza. También ves ese proceso como conexión espiritual y también, o sea, cuando sales, o sea, dices cuando sales a correr, cuando sales a caminar, cuando estás viendo las flores que tomas, fotos de las flores o de las cascadas o de cosas, ¿lo ves como una experiencia también espiritual? sí, claro, claro, Ujú. totalmente, totalmente. Realmente la naturaleza, no sé, para mí ha sido como mi cable a tierra. Yo digo que ha sido Mm, ese punto de reconexión conmigo misma. Y bueno, ahora que estoy haciendo estoy como en un nuevo ciclo, ¿no? En mi vida. Y siento que esto que estoy haciendo con Vamos Afuera con Jenny, que así se llama esto que estoy haciendo espacio, ujú. últimamente, que es lo que más me mueve, ¿no? Es como una integración de todo esto, que es por un lado el desarrollo personal, o sea, más como desde el punto de vista de psicología y toda mi experiencia con mujeres, con mamás, ayudando acompañándolas en la crianza más consciente, más natural, con la crianza de los hijos,
con el tema de familia, que también es un tema que me interesa muchísimo, y con la escritura, que también me encanta escribir, me encanta Ujú. poder contar historias, poder como recoger información y compartirla con otros. Y bueno, y como el otro eslabón de todo esto es la conexión innata que tenemos con la naturaleza. La conexión es Ujú. innata, solo que a medida que los Sí, niños crecen, nos vamos desconectando de la nos naturaleza. vamos, es súper cierto, Entonces, súper en este momento estoy estoy viviendo reencuentro, ese reencuentro, reencuentro. sí, es como esa integración de que realmente eso es lo que más me mueve. Y bueno, me tiene feliz este proyecto que estoy desarrollando ahora. Escribí un libro sobre naturaleza, de encuentros de la familia con la naturaleza, y estoy en esas de sacarlo, de publicarlo. Y tengo un blog que pues ahora estoy alimentando con mis escritos y, y No, 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 bueno, me vas a tener que pasar todo esto va a estar en los datos abajo de dónde te pueden encontrar para que puedan hacer y además de eso, de pronto un podcast también va de pronto en el futuro, tal vez también. O sea, sí, claro, muchas me es que hay muchas encantaría. formas de uno poder, poder o sea, llevar estos mensajes a la gente, ¿no? Diferentes, Claro, compartir, herramientas en las que se puede sí. compartir, sí. Ujú. Entonces, me encanta, y de verdad que te agradezco mucho por haber compartido todo esto, y también el aspecto de psicología dentro de esta conversación también súper chévere porque, sí, porque pudimos ver tanto el proceso de tú como niña y de cómo analizando cómo analizabas tu niñez, y cómo asimilaste la muerte de tu hermano y todas esas vivencias, y luego ya como adulto, ¿verdad? Que ha sido una trayectoria muy linda aquí escuchar tu historia. Entonces, que aunque te he conocido por muchos años, eran historias que no conocía. Em, entonces, sí, 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 porque te conocí, la verdad que te conocí, yo era, o sea, yo era una, ese tipo de conversaciones no íbamos a tener porque yo era claro, una niña, sí, no era algo que nos íbamos a sentar a charlar, a hablar de esto, porque pues claro, tú estabas en la exacto. universidad, yo estaba ahí terminando, yo no sé, bachillerato o algo. Entonces no era algo que fuera, estaba en mi radar, no estaba en mi radar este tipo de conversaciones en ese entonces. Qué bueno que Te ahora sí lo agradezco está. mucho. Ahora sí, demasiado, Sí, demasiado en mi qué radar. lindo lo que estás haciendo, Muchas Kendra, de gracias. verdad. No, Muchas te gracias. agradezco muchísimo, Jenny. Besotes. ¡Mua! Bueno, gracias a ti. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.